¿Qué significa tomar la cruz de Cristo y seguirlo? En el estudio de Mateo 16 encontraremos la respuesta. Aprendamos a meditar en la palabra. Esta es la primera vez donde se unen los fariseos y saduceos para intentar callar a Jesús. Jesús acababa de llegar a Galilea de sus recorridos cuando es abordado con el pedido de que muestre una señal. Igual que en la vez anterior, con la misma pregunta, estos hombres esperaban que Jesús no respondiera para encontrar argumentos en su contra después. Jesús nunca hizo señales a personas con esas intenciones. Hasta ese momento, Jesús había realizado muchos milagros: sanar enfermos, librar endemoniados, resucitar personas y las fuerzas de la naturaleza. Siempre que hacía estos milagros era en respuesta a una necesidad genuina. Pero los fariseos y saduceos no estaban satisfechos, querían ver una señal del cielo como en el Antiguo Testamento. Para ellos Jesús no había dado evidencia del origen divino de su misión. Jesús les reprende porque sabía distinguir cuando iban a haber tormenta solo mirando el cielo y las nubes, pero no distinguían las señales de los tiempos que anunciaban la venida del Mesías. Esta generación mala y adúltera demandaba señal. Era mala porque no tenían percepción moral y espiritual. Era adúltera porque eran desleales a Dios. En realidad, esta generación necesitaba una regeneración espiritual interior y no alguna evidencia externa. Las mismas palabras que Jesús hablaba eran una señal impresionante. Si tan solo hubiera buena disposición para prestar atención. Cristo consideró que el poder de la predicación de Jonás para convertir era una señal para los ninivitas, así como su propia predicación era una señal para la gente de su tiempo. Cristo se dio cuenta que no valía la pena seguir discutiendo porque era inútil hacerlo, pues ellos no se convencerían, tampoco aprenderían alguna cosa. Más bien la discusión y la polémica haría que mucha gente se confundiera. Es por eso que Jesús les dejó y se fue. Cuando llegaron al otro lado, se dieron cuenta que no habían llevado pan por el apuro de salir en medio de la controversia con los fariseos y saduceos. Jesús les pide que se guarden de la levadura de los fariseos y saduceos. La levadura se refiere específicamente a la doctrina de los fariseos y saduceos, es decir, a sus principios y enseñanzas. Así como la levadura leuda toda la masa, así también los principios que una persona adopta saturan su vida. Los discípulos pensaron que Jesús les estaba reclamando porque no llevaban pan. Comprendieron mal la advertencia de Jesús y creyeron que no debían comprar pan de uno que fuera fariseo o saduceo. Jesús les reprende por su poca fe. Es necesario tener fe para poder percibir las verdades espirituales. No se daban cuenta de la hipocresía de los fariseos y saduceos. Pensaban que estos líderes eran de auténtica religiosidad. Jesús estaba chasqueado frente a la lentitud de sus discípulos para comprender la verdad espiritual. Mientras viajaban, Jesús y los discípulos tuvieron una conversación. Preguntó a sus discípulos: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esta pregunta tenía la intención de confirmar en la mente de los discípulos que Él era el Mesías y también les estaba preparando para la siguiente pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy? La gente del tiempo de Jesús tenía un concepto errado del Mesías. Pensaban que venía para establecer el reino en la tierra en ese tiempo. Era importante que los discípulos reconocieran a Jesús como Mesías antes de que pudieran comprender el sacrificio en el Calvario. Para responder los discípulos la pregunta hecha a ellos, presentaron cuatro opiniones que habían oído acerca de Jesús. En todas esas opiniones reconocían a Jesús como un gran hombre, pero no como Dios. Para responder la otra pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy? A estas alturas los discípulos ya habían pasado tiempo con Jesús y habían observado las muchas evidencias de la divinidad de Jesús. En este momento Jesús les da la oportunidad de testificar de su fe. Pedro toma la iniciativa y responde a nombre de todos los discípulos: tú eres el Cristo. Los discípulos seguían siendo leales a pesar de que no entendían perfectamente lo que implicaba esa creencia. Si no comprendían por fe esta verdad fundamental y se aferraban a ella, también ellos fracasarían del todo en comprender que el Mesías debía sufrir. A pesar de que abandonaron a Jesús en la cruz, su esperanza de la futura iglesia estaba en este grupo de personas. Si ellos no creían que Él era el Cristo, ¿qué esperanza habría de que otros pudieran creer alguna vez de esta verdad sublime? Jesús aceptó la confesión de Pedro como portavoz de todos. La bendición que recibió era para todos. Jesús reconoció que Pedro recibió esta revelación no de carne ni sangre, sino del Padre Celestial. Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia.
Estas palabras se han interpretado de diversas maneras, que Pedro era esta roca, que la fe de Pedro en Jesús como Cristo era la roca, que Cristo mismo era esa roca. La mejor forma de responder estas palabras es usando las escrituras mismas. Pedro, a quien fueron dirigidas estas palabras, rechaza enfáticamente mediante sus enseñanzas que la roca de la cual habló Cristo se refería al apóstol mismo. En Hechos 4:11, Pedro reconoce que Jesús es la piedra. En primera de Pedro 2:4, Pedro se refiere a Jesús como piedra viva. Jesús emplea la misma figura para indicar que él mismo era la roca en Mateo 21:42, en Lucas 20:17-18. En el Antiguo Testamento, el pueblo hebreo había empleado la figura de la roca para referirse a Dios en Deuteronomio 32:4, en Salmos 18:2, etc. Isaías se refiere a Jesús como la piedra probada en Isaías 32, en 32:2, en 28:16. Pablo afirma que Cristo es la roca en 1 Corintios 10:4. De acuerdo con las Escrituras, Jesucristo es la roca de nuestra salvación. Él es el único fundamento de la iglesia. Nadie puede poner otro fundamento según 1 Corintios 3:11. Según Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. El triunfo de Cristo sobre la muerte y sobre el sepulcro es la verdad central del cristianismo. Satanás no pudo mantener atado a Cristo con las cuerdas de la muerte, tampoco a los que creen en Cristo. Cristo triunfó gloriosamente sobre todo el poder de Satanás y por ese triunfo aseguró la victoria de su iglesia en la tierra. Las llaves del reino son las palabras de Cristo. Lucas 11:52 le llama llave de la ciencia. Las palabras de Cristo son espíritu y son vida. Son las que dan vida eterna. Cristo sencillamente confió a Pedro y a todos los otros discípulos la autoridad y el poder de llevar a los hombres al reino. Cuando Pedro percibió la verdad de que Jesús era el Cristo, fueron colocadas en sus manos las llaves del reino y le fue abierta la puerta del reino. Lo mismo puede decirse de todos los seguidores de Cristo hasta el mismo fin del siglo. La afirmación de que Cristo concedía a Pedro mayor autoridad que a los otros discípulos o que le otorgó una autoridad diferente de la que ellos tenían carece de base bíblica. Cuando Jesús mencionó la frase, lo que atares sobre la tierra, debe entenderse que la iglesia en la tierra solo requerirá lo que el cielo requiere y prohibirá solo lo que el cielo prohíbe. Si se amplía el significado de los verbos atar y desatar hasta abarcar la autoridad de dictar lo que los miembros de la iglesia pueden creer y lo que pueden hacer en asuntos de fe y de práctica, se le da un sentido más abarcante del que Cristo quiso darles y que el que los discípulos pudieron entender en esa ocasión. Dios no sanciona esa pretensión. Los representantes de Cristo en la tierra tienen el derecho y la responsabilidad de atar todo lo que ya ha sido atado en el cielo y de desatar todo lo que ya ha sido desatado en el cielo. Es decir, de exigir o de prohibir aquello que la inspiración revela con claridad. Ir más allá de esto es poner la autoridad humana en lugar de la autoridad de Cristo. A partir de esos momentos, Jesús comienza a declarar a sus discípulos que tenía que padecer y ser muerto en Jerusalén. De alguna manera Jesús ya estaba preparando a los discípulos para lo que se venía y también contrarrestando las falsas ideas que tenían de un Mesías que venía como rey a liberarlos de los romanos. Vez tras vez Jesús expuso claramente que moriría y que resucitaría. Sin embargo, los discípulos no comprendieron lo que Cristo quería decirles y prefirieron creer ciegamente lo que querían creer y pasar por alto lo que resultaba desagradable a sus opiniones preconcebidas. Pedro le dice a Jesús que el Señor tenga compasión de ti. Pedro no podía entender cómo podía sufrir el Mesías. En su protesta, Pedro reveló su propio egoísmo. Quería seguir a Jesús, pero no quería aceptar la idea de estar ligado a un programa que había de acabar en sufrimiento y muerte. Jesús le dice a Pedro que se aparte. La idea que Pedro había expresado era la del tentador. La respuesta de Cristo iba dirigida al enemigo invisible que le había sugerido. Pedro había permitido que el diablo lo usara como portavoz del príncipe del mal. Los pensamientos de Pedro no eran los de Dios. Jesús dice a sus discípulos que si alguien quería venir en pos de él, tenía que negarse a sí mismo, o sea, someter su voluntad a Cristo, para vivir en adelante para Cristo y no para sí mismo. Es decir, que asuma las responsabilidades que acompañan el discipulado, aunque al hacerlo sea llamado a pagar el precio supremo. En el contexto en el cual Cristo menciona llevar la cruz, no se refiere tanto a las pequeñas dificultades y a los obstáculos que deberían enfrentar los discípulos, sino más bien a la necesidad de estar dispuestos a hacer frente a la misma muerte. El que quiera ser su discípulo, en primer lugar, debe renunciar a sí mismo, renunciar a sus propios planes, a sus propios deseos. Seguir a Jesús equivale a seguir en nuestra propia vida el modelo de la vida del Salvador, sirviendo a Dios y a nuestro prójimo como Él lo hizo. Se asegura
a quienes pierden la vida por amor de Cristo, que la encontrarán cuando el Señor vuelva en la gloria al fin de los tiempos. En ese momento, todo hombre puede esperar que recibirá su recompensa, es decir, según lo que haya hecho en esta vida. Cristo enseñó la misma verdad en las parábolas de las ovejas y de los cabritos, del rico Lázaro, de la cizaña, de la red y de la fiesta de las bodas. No hay nada en las enseñanzas de Cristo que pueda interpretarse como un indicio de que habrá para los seres humanos una segunda oportunidad cuando podrán escapar a la retribución de sus malas acciones cometidas en esta vida. En conclusión, amigos, Jesús hacía milagros solo cuando había una necesidad genuina. Para Jesús la mejor señal era su predicación, así como la predicación de Jonás para convertir a las personas. Jesús prepara a sus discípulos para que superen las ideas falsas que tenían sobre el Mesías y sepa que el Mesías venía a salvar e instaurar un reino celestial y no terrenal. Cristo dio autoridad a su iglesia a través del liderazgo de dictar lo que los miembros de la iglesia pueden creer y lo que pueden hacer en asuntos de fe y práctica, de acuerdo con lo que la inspiración revelada, de acuerdo con lo que la inspiración revela con claridad. Jesús desafía a sus discípulos a tomar su cruz y seguirlo. Debemos estar dispuestos a enfrentar hasta la misma muerte por hacer la voluntad de Dios, así como Cristo lo hizo. Vamos, queridos amigos, a nuestra guía, aprendamos a meditar para sacar las lecciones y el aprendizaje práctico aplicable para nuestras vidas. Al leer este capítulo, Dios quiere que yo sepa, que esté consciente del costo del discipulado, lo que implica seguir. También Dios quiere que sienta buena disposición para aceptar el llamado a seguirlo fielmente, sin importar el costo que implica. ¿Qué espera Dios que yo haga? Que tome su cruz y le siga. La cruz de Cristo nos enseña a tener una vida de renuncia y sacrificio. Renunciar a la propia voluntad para hacer la voluntad de Dios Padre. También hemos estudiado el capítulo 46 del libro Mayordomo Eficaz, la tentación a especular. En la lectura de hoy aprendí que la especulación coloca a los hijos de Dios en el terreno del enemigo, exponiéndolo a grandes tentaciones, chascos, pruebas y pérdidas. El deseo de ganar dinero fácil y rápido, sin laboriosidad, apartan a las personas de Dios, terminando su vida en la ruina. Vamos, queridos amigos, a inclinar nuestros rostros y a orar. Querido Padre, te agradecemos por las enseñanzas del día de hoy. Hoy hemos aprendido, Señor, que el seguirte implica pagar un precio. Y cuando miramos a la cruz, podemos mirar, Señor, y nos inspiras a estar dispuestos a aceptar ese desafío y pagar el precio. Tener una vida de renuncia, una vida sencilla, una vida de sacrificio, una vida de renuncia a nuestra voluntad, a nuestro egoísmo, una vida de servicio y de sacrificio, sirviendo a las personas que están a nuestro alrededor, avanzando, Señor, en la predicación de tu evangelio. Ayúdanos, Padre, a cuidarnos de las distracciones, de las especulaciones, el querer, Señor, ganar un dinero fácil y rápido, sin laboriosidad. Ayúdanos a ser felices con lo poco o lo mucho que tú nos des. Ayúdanos a disfrutar de nuestros trabajos que lo hacemos con laboriosidad, como haciéndolo para ti, Señor. Ayúdanos a ser felices, Señor, con lo que nos das. Y ayúdanos a ser felices también, Señor, siguiendo y andando en tus caminos, haciendo tu voluntad. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.